Ya. Buenos días a todos. Voy a comenzar con esta reflexión y vamos a compartir sobre la batalla espiritual en que nos encontramos en este momento nosotros como ejército de Dios, como Iglesia Católica. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos guíe. Y voy a leerte la epístola a los Gálatas, el capítulo 2, desde el versículo 15. Dice el Evangelio de Pablo: nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, a pesar de todo conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿está Cristo al servicio del pecado? De ningún modo, pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo. Palabra de Dios. Pues nosotros observamos con curiosidad cómo dentro de nuestra iglesia se habla muy poco de la batalla espiritual, y obviamente que yo supongo, porque es lo que supongo, de que es prudencia en los tiempos, mucho respeto humano, pero yo creo que es importantísimo para nosotros que profesamos nuestra fe católica el tener en cuenta de que también tenemos una vida espiritual, que no solamente es una vida terrenal y que no solamente vivimos de una doctrina escrita que se profesa por medio de una religión que practicamos a través de nuestras tradiciones, sino que esto va mucho más allá, más adelante. Tenemos espíritus, como dice San Pablo, que rondan los aires, que son potencias y principados de las tinieblas que nos atacan. Y la lucha nuestra, como él lo dice también, no es con carne y sangre, sino con ellos, con esos espíritus. Entonces sería un poco irresponsable para un católico no tener conciencia de la batalla espiritual en que estamos, porque durante esta vida terrenal nosotros no podemos ver los espíritus, porque estamos en la carne y es una carne mortal, y por culpa del pecado original hemos perdido esa visión de la plenitud del mundo espiritual. Por lo tanto, no sabemos que estamos en el destierro realmente, porque no lo podemos ver con claridad desde nuestra humanidad, desde nuestra vida física, material. Pero es una realidad que estamos en el destierro y de que los espíritus del mal trabajan incesantemente para evitar que nosotros alcancemos la gloria de Dios. Esto es algo que tenemos que tener muy definido como personas que somos de Dios, como hijos de la luz, y por eso precisamente nos llamamos hijos de la luz, porque pertenecemos a la luz y no estamos aún en la plenitud de la luz, estamos en las tinieblas, porque estos astros que nos alumbran ahora tan solo nos alumbran mientras estemos en esta carne, pero en el momento que salgamos de esta carne, este sol ya no nos alumbra, porque ya no estamos dentro del mundo material, y si no tenemos la luz de Dios en nosotros, quedaremos en las tinieblas. Y esto es lo que busca el espíritu del mal,
que no tengamos luz al final de esta vida, que continuemos en tinieblas por el pecado, por la vida en el pecado, y además al terminar esta jornada terrenal permanezcamos en las tinieblas, porque no tenemos la luz de Dios. Esta es la batalla en que nos encontramos. La batalla se puede describir de miles de formas, porque uno puede entrar en los territorios de la tentación, donde los espíritus respiran por dentro de nuestras heridas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos seres frágiles, vulnerables, heridos, primero por la mortalidad. Tenemos una herida que es mortal, que es la herida de la mortalidad, la herida del pecado original. Morimos, somos mortales. Esa es una herida gravísima, por ahí sangramos toda la vida, porque el alma no acepta que el cuerpo se va a morir. Por eso San Pablo explica que la carne parece que luchara contra el espíritu, porque es una batalla que hay entre los dos. La carne tiende al pecado y también tiene la angustia de su mortalidad, y el alma tiende hacia Dios y tiene el conocimiento de su inmortalidad. Y esto para que nosotros entremos en armonía con estos dones que Dios nos ha dado en Jesucristo, tenemos que unir esta realidad de espíritu con la carne, para que nosotros podamos tener esa fortaleza que nos da el Espíritu de Dios para, a pesar de nuestra mortalidad, vivir como seres inmortales. Y esto suena algo absurdo para aquel que es racional dentro de su religión, pero cuando esta religión se eleva al espíritu, tiene sentido eterno. Y esto es lo que debemos entender, de que el demonio no quiere que nosotros tengamos sentido eterno. Y no quiere que nosotros hagamos paz entre la carne y el espíritu. Él quiere mantenernos divididos dentro de nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza. Ese es su trabajo más grande, porque nosotros a veces nos concentramos en el espíritu del mal simplemente en las tentaciones y en los ataques que hay cuando estamos, por ejemplo, en un ministerio en la iglesia y tenemos tantas batallas porque el demonio no quiere que alcancemos los proyectos que tenemos y nos evita tantas cosas que suceden en los ministerios apostólicos y tanta lucha que hay con el demonio porque él odia todo lo que es de Dios. Pero la batalla espiritual es mucho más que eso. Esas son batallas menores realmente, menores. Las mayores son las que luchamos dentro de nosotros mismos, porque ahí es donde está la guerra por nuestra salvación. Porque es muy fácil diluirse uno y esparcirse en la visión que uno tiene de lo que está haciendo como católico, la vida que uno está llevando, y entonces universalizarse en la visión que tiene de su religión. Pero resulta que ahí es donde el diablo trabaja, porque él quiere que usted se mantenga así desparcido y que tenga ese tipo de visión para robarle el trabajo personal, el trabajo que usted necesita hacer con sí mismo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, les doy un ejemplo un poco elemental, pero yo lo considero que es muy bueno. Cuando usted va en un avión y le dan instrucciones de seguridad, hablan de las máscaras de oxígeno que caen de encima en caso de que se pierda la presurización del avión. Y dicen, primero póngase la máscara para que pueda respirar bien y luego se la pone a los demás, ¿no? Y precisamente lo que yo he aprendido acerca de la vida que nosotros vivimos en este mundo terrenal y el paso que estamos dando hacia el nacimiento, hacia la plenitud del nacimiento en el espíritu, es que primero tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos respirando con el oxígeno de Dios y que tenemos esa fuerza para poder extendernos a compartir ese oxígeno con los demás a quienes les falta. Y esto es muy importante tenerlo definido, porque la batalla espiritual más dura que tenemos es que el demonio nos quiere sacar de todo lo que, de centrarnos en sí mismos, porque parece una contradicción. Hay dos niveles de sí mismo. Uno, que es el egoísmo,
que es el que está buscando su propio beneficio, que es a lo que tenemos que morir para que Dios esté en nosotros. Porque como dice el Señor, cuando Él revela su nombre a Moisés y le dice, yo soy el que es, que quiere decir que nosotros no somos, a no ser de que Él esté en nosotros. Y por eso esos dos niveles de que yo hablo, del ser, de hacerlo por sí mismo, uno es el egoísmo, pero el otro es el buscar el crecimiento espiritual y centrarse en eso, pero el crecimiento espiritual personal, para que así nosotros nos convirtamos en esas vasijas de barro que son dignas de llevar ese tesoro que es el Espíritu Santo. Esa dignidad nunca la tendremos en plenitud porque nunca seremos dignos, pero sí podemos vivir en un camino de santidad, que es la preparación permanente para estar en obediencia a Dios, permanentemente. Por eso tenemos el poder tan grande de ese sacramento de la confesión que el Señor nos dio, que es un arma poderosa, no solamente contra las tinieblas, pero contra nuestras propias debilidades. Y entonces la batalla espiritual la centramos primero en nosotros mismos y darnos cuenta en qué forma el demonio nos quiere dividir. Es muy fácil que el demonio nos engañe con nuestra propia religión. La religión puede ser un arma letal contra nosotros, porque les pongo un ejemplo. Ustedes se dan cuenta el lenguaje que Jesús utilizaba con los fariseos y cómo los trataba. Él los amaba, eran sus judíos, eran su pueblo, vino inicialmente por ellos, ¿no? Y se extiende a toda la humanidad, pero ese es su pueblo, que les duele, que lo ama, y sin embargo los exhortaba más duro que a todos. Les da unos adjetivos que uno se escandaliza leyéndolos, ¿no? Raza de víboras, sepulcros blanqueados y quién sabe cuánto más. Pero es que ellos eran religiosos, eran muy religiosos, pero no eran espirituales, no tenían amor, el amor en el corazón. Y por eso la religión se puede convertir en un arma contra nosotros. Hay muchas personas que profesan su fe católica y son muy religiosas. Son personas de Eucaristía diaria, de rosarios diarios, de cientos de peregrinaciones, de ayuda a los pobres, de participación en no sé cuántos ministerios, y con eso se sienten muy bien, porque se sienten que están haciendo lo apropiado, lo que es, que están en paz con Dios. Pero en muchas de esas personas no hay ningún trabajo interior, ningún crecimiento interior, no hay un cambio de corazón, no hay un camino hacia la santidad radical, no hay un peregrinar hacia la casa del Padre por medio de derrotar todos los abismos y debilidades en las que estamos. Y esto es una religión que no camina, una religión que nos tiene en el mismo paso, estáticos, detenidos, y esa religión trabaja contra nosotros, porque el demonio nos hace sentir que somos buenos. Y es más, gran parte del escrúpulo sale de ese tipo de gente, de ese tipo de religiosidad, porque termina en escrúpulo, termina creyéndose mejor que los demás. No hay un sacerdote lo suficientemente santo para ellos, no hay gente lo suficientemente santa, porque no tienen esa religión hirviendo al nivel que la tienen ellos, y esta es una trampa peligrosa, muy peligrosa. Por eso es importante que si hablamos de batalla espiritual, revisemos nuestra religión. La tenemos que revisar muy bien. Cuando usted reza un rosario, asegúrese de que usted sabe por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Porque es que uno puede convertirse en una persona que utiliza las cosas de Dios, las devociones, las utiliza en una forma no solamente mecánica, pero en una forma casi que supersticiosa, porque las utiliza como un arma mágica y las utiliza en una forma religiosa y no espiritual. Porque cuando usted tiene conciencia de la oración, usted tiene conciencia de que está en unión con Dios en la oración, no solamente como un
como un pordiosero que está siempre buscando beneficios de la oración, sino como alguien que ama a Dios y se une a Él en oración. Por ejemplo, el rosario es para nosotros una de las vías más poderosas para estar en unión no solamente con Dios, pero con la Virgen María, que esa maternidad celestial es para nosotros una cuna vital de nuestra relación con Dios, porque es ese seno del cual nosotros tomamos esa leche celestial que se nos da por medio de la maternidad en María, que es precisamente lo que Dios hace con ella para alimentar a su propio Hijo cuando se hace hombre en la carne. Y eso es lo que nosotros todos llegamos a hacer al entender quién es María, que es entrar en el vientre donde nos alimentamos de su seno con la leche divina, porque es precisamente esa divinidad, no de María, pero de su leche, porque esa leche es celestial, porque esa leche es la leche de nuestro Mesías. Y precisamente San Pablo habla algo muy importante, dice: ya tenemos que dejar de tomar leche y debemos empezar a masticar el alimento sólido. Eso no quiere decir que nos desprendemos del vientre de María, pero eso quiere decir que ya nosotros entramos en la batalla como soldados a defender la iglesia, a defender el territorio que Dios nos confió. Y por esa razón es importante que nuestra religión tenga espíritu, que nuestra religión sea espiritual. Y en el rosario encontramos esa comunión con la Virgen María tan importante, porque nos hacemos hijos, nos integramos a ella como hijos, no solamente hijos de su maternidad celestial, sino hijos de Dios, porque es el Hijo de Dios el que se encarna en su vientre, y por lo tanto encontramos en ella una puerta, que es la puerta se manifiesta desde la Anunciación, porque ahí se abre. En la Anunciación, con el fiat de María, se abre la puerta, porque es la puerta por donde el Señor nos va a regresar a la gracia que hemos perdido por el pecado original. Y ahí también comienza la batalla, porque el demonio queda derrotado instantáneamente en el momento que la Virgen da su fiat, porque viene el fin de esas tinieblas. Y viene esa culminación de la economía de la salvación. Y nosotros, entrando en esta batalla espiritual como hijos de la luz, tenemos que entender que Dios nos ha escogido con nombre propio para ser estos hijos de la luz. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Así nomás. ¿Ustedes se acuerdan que cuando los apóstoles regresaron y aún los discípulos, todos alarmados de las maravillas que habían hecho en el nombre de Jesús, Él les decía: sí, yo vi a Satanás caer como una estrella del cielo, pero lo que ustedes se deben alegrar es de que sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Y esto hay que tenerlo claro. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Es el bautismo, ¿no? Es el encuentro con el Espíritu Santo que nos escoge y nos da esa gracia y nos lleva a ser ciudadanos de la ciudad de luz, ciudadanos del cielo. Pero esto tenemos que entenderlo en una forma espiritual, no solamente religiosa, porque si nos quedamos en esa literatura y nos quedamos en la plena doctrina sin trascenderla, entonces seremos simples seres religiosos que por misericordia de Dios nos salvaremos por el ejercicio de nuestra fe, pero tendremos que empezar de cero cuando entremos al mundo espiritual, porque no hemos aprendido la lección. Y yo he tenido experiencia de esa trascendencia hacia el mundo espiritual y sobre todo al mundo de la purificación, donde se purga. Hay que entender que si nosotros no asimilamos bien la tarea a la que hemos sido llamados durante este primer paso a la eternidad, que es el mundo material, que es una oportunidad maravillosa, extraordinaria, porque es el don de la vida que Dios nos ha dado gratis y que nos ha mostrado el camino en Jesucristo de cómo llevar a cabo este primer paso, esta primera lección. Estamos en una escuela de almas. Eso es lo que nosotros somos.
somos discípulos, almas que somos discípulos de Jesucristo. Y el Señor nos llama a aprender esta lección con mucho cuidado. Si nosotros somos buenos estudiantes, cuando termine este primer paso, pasamos a la plenitud de lo que continúa. Los ángeles de Dios, todos los espíritus de la gloria de Dios, constantemente están descubriendo a Dios, constantemente, y nunca termina. Por eso se llama gloria, porque se está en la plenitud de la gloria, pero constantemente están descubriendo a Dios. Por eso es que Jesús dio una señal muy importante cuando habló de San Juan Bautista y hablaba las maravillas que habló de él, que era el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos era más grande que él. ¿Y cómo se interpreta eso? Pues el Señor nos está dando a entender cómo se eleva hacia Dios y cómo se continúa creciendo hacia Dios. Porque si habla del más pequeño, quiere decir que hay tamaños, ¿no? Y no de importancia ni de méritos, sino de amor, de compenetrarse en Dios. Y por eso se habla de San Francisco de Asís, que se considera seráfico. ¿Y por qué razón? Porque son como alturas espirituales en las cuales se manifiesta esa espiritualidad y ese crecimiento en Dios. Hay revelaciones, por ejemplo, las concepcionistas en Quito tienen esa experiencia de la mística que Mariana de Jesús Torres, una española que se fue a Ecuador, y ella tuvo esa experiencia con la Virgen del Buen Suceso, y ahí aparecen San Francisco de Asís y otros a pintar la cara de la Virgen con los ángeles, y se nota la altura en que está San Francisco de Asís. Ahora, nosotros debemos entender de que estamos en una jornada, en una peregrinación en la tierra de Dios, en este universo de la luz de Dios. Y esto nos debe dar a nosotros no solamente una inmensa alegría, un gozo increíblemente grande, a pesar del dolor, a pesar de lo absurdo y contradictorio que es la vida en el mundo. Sin embargo, la razón por la cual es tan importante que nos elevemos al Espíritu es para que la imperfección de este mundo temporal, lo absurdo del mundo temporal, las contradicciones de nuestra vida terrenal no nos agobien ni nos confundan, porque el ser humano racional y que es plenamente religioso y no espiritual no entiende el orden que hay en el mundo, no lo entiende y lo considera incluso injusto, porque parece ser que los malos tuviesen cosas mejores que los buenos, que les fuera mejor. Pero la misma palabra nos explica que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Con eso no quiere decir que son mejores, sino más astutos. ¿Por qué razón? Porque lo único que tienen ellos es el mundo, y en el mundo toman las ventajas necesarias para alcanzar lo que quieren, porque es todo lo que tienen. En cambio, los hijos de la luz caminamos hacia la eternidad con esa conciencia. Eso no quiere decir que los del mundo no terminan en la eternidad, pero con mucha facilidad muchos de ellos terminan en la eternidad del abismo. Por eso hay que tener claridad con qué es espíritu. Nosotros debemos tener muy claro y no olvidarnos que tan solo hay dos espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu del mal. El espíritu del mal se manifiesta a través de una fuerza espiritual que es numerosa. San Juan nos revela que una tercera parte de los ángeles cayeron, y son miríadas y miríadas de espíritus que cayeron. Y esa es una fuerza del mal. Por eso San Juan habla del anticristo y dice: el anticristo ya está entre nosotros. Todo el que no está con Cristo es un anticristo. Y la gente anda buscando el anticristo, y el anticristo está acá, porque todo el que está contra Cristo pues es un anticristo. Uno ve algunas veces que yo he tenido experiencias con estos cultos satánicos como los testigos de Jehová
por ejemplo, ¿no? Que dicen que Jesús no es Dios y por lo tanto son parte del cuerpo del anticristo. Y así sucede con muchos, ¿no? Las mismas ideologías marxistas y todo eso van contra Dios, contra Cristo, y son células del anticristo. Eso es lo que son, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta una cosa: hay dos espíritus, el espíritu del bien y el del mal. Nosotros somos piedras vivas del templo de Dios, células vivas del cuerpo místico del Señor. Todo el que no está con Dios, no cree en Dios, está contra Dios, es una célula viva del cuerpo del anticristo. Tan sencillo como eso. Entonces diríamos que hay dos cuerpos. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque cuando nosotros estamos en pecado mortal, estamos integrados al cuerpo del anticristo. Nada menos. Y somos enemigos de Dios. Hemos perdido la amistad con Dios. Hay muchas personas que viven en pecado mortal, pero se acobijan de la religión y están en la iglesia y rezan mucho y están en misa y no se pueden confesar porque viven una vida de pecado mortal y están convencidos que están bien. Yo les digo una cosa: hay mucha gente que confunde la misericordia de Dios, pero Dios es misericordioso. Yo lo puedo testificar. El Señor me rescató a mí, que soy el peor pecador de todos los pecadores. Y si Él me rescató a mí, rescata a cualquiera. Pero sin embargo, en medio de ese rescate que yo he tenido, también he visto su justicia. Tan perfecta que es la misericordia, absolutamente perfecta es su justicia. Hasta el punto que yo he visto el desprendimiento del alma que se encuentra con Jesús. Jesús jamás condena un ser humano. El ser humano se condena solo. No hay necesidad de que nadie le diga al alma qué sucedió con ella. El alma, en el momento que se desprende del cuerpo y entra en la plenitud de la conciencia, en la plenitud del espíritu, conoce perfectamente su estado y queda conscientemente colocada en su estado. La presencia de Dios define el alma perfectamente. Yo he vivido esa experiencia porque el Señor se me apareció, antes me habló, pero después cuando se me apareció encima de una roca y yo estaba parado en un lago en medio de todos mis pecados de 33 años, que eran espíritus, cientos y cientos de espíritus del mal. Si yo hubiese estado confesado, ninguno de ellos hubiese estado ahí. Pero como llevaba 33 años sin confesarme, tenía todos mis pecados en ese lago. Y en ese momento es cuando yo tengo una experiencia con la persona de Jesús, presente, viva, encima de esa roca. Y el Señor es el que me da la fuerza para mirar esa luz, porque yo no tenía de dónde sacar fuerza para mirar al Señor desde las tinieblas en que me encontraba. Sin embargo, Él me da esa fuerza y yo estoy enceguecido sin poder ver nada, porque estoy enceguecido. Normalmente una persona que muere en gracia y que esté ahí sin esos demonios, perfectamente manejaría la luz y podría ver al Señor en una forma muy diferente a la que yo lo vi. Sin embargo, Él me dio la gracia de ver su persona en la luz, pero era totalmente luz, hecha de luz completa, y podía distinguir perfectamente su persona. Pero lo que yo quiero compartir de esto es que en el momento en que yo estoy en presencia de Jesús y tengo todos sus pecados en el lago y toda mi vida, se hace absolutamente claro el estado de mi alma, cómo me encuentro, cómo me encontraba. Si el Señor no me hubiese rescatado en ese momento, me hubiese condenado, porque antes de mirarlo a Él, había visto al lado izquierdo mío el abismo, el infierno, y había visto cómo Satanás me llevaba directo al infierno y podía ver exactamente por dónde iba a entrar al infierno. Estaba todo trazado por el demonio, todo trazado perfectamente, y yo veía cómo él me había tejido en una vida que me llevaba directamente al abismo a través de todas las acciones mías en el mundo, cómo manejaba yo el mundo material.
cómo manejaba la carne, cómo manejaba mi corazón. Y todo eso era un tejido maligno que me iba llevando y me iba llevando. Y yo pude ver con absoluta claridad cómo se seguía tejiendo hacia el abismo. Y al final veía cómo al caer ese abismo, que es cuando el alma cae en el abismo y entra en esa deformación, porque al principio yo veía almas con rasgos humanos, un poco de rasgos humanos, pero luego desaparecen totalmente esos rasgos humanos y ya veía como chispas, y eran chispas inmensas de no sé cuántos miles de almas condenadas, pero al mirar al Señor en esa luz, yo conocí perfectamente el estado de mi alma. Y eso es lo que sucede con toda persona cuando se desprende de esta vida y se encuentra con el Señor en su juicio personal. El alma misma está consciente plenamente de lo que es. Y yo les aconsejo algo. He descubierto que nosotros tenemos el don, por gracia del Espíritu Santo, en el bautismo y por la fortaleza que recibimos a través de los sacramentos que ejercemos con la confesión, la comunión, la oración también, nos ayuda mucho, las obras de amor, todo esto nos enriquece, nos fortalece y nos da la gracia de que nosotros podamos tener un acto de conciencia profunda hasta el punto de descubrir el estado de nuestra alma. Precisamente la adoración al Santísimo es una oportunidad muy grande para tener una iluminación de conciencia. Hablamos de todas las profecías que hay de que el Señor va a dar la gracia de una iluminación de conciencia masiva y todo esto. Muy bueno, y esperemos que eso sea pronto, que se necesita tanto. Pero hay que entender una cosa, cuando yo hablaba no de la universalidad de los dones que Dios puede darnos, sino de que lo importante que es trabajar con el individuo, con uno mismo. Uno debe aceptar ese don maravilloso que Dios nos da para que nuestra conciencia se ilumine. Nuestra conciencia ya está iluminada por el Espíritu Santo. Todas nuestras conciencias, pero el volumen de nuestra conciencia está disminuido convenientemente. Nosotros somos de una naturaleza absolutamente astuta, muy astuta, y nosotros trabajamos nuestra propia religión para poder manejar el volumen de nuestra conciencia. Entonces, el ejercicio que yo les propongo es que atrévase. Ojalá que durante la adoración al Santísimo o en la soledad de su habitación, donde usted encuentra ese momento con Dios, atrévase a compenetrarse en su conciencia y descubra el estado de su alma. Para eso no necesita ningunos ejercicios espirituales sofisticados. Hay unos muy buenos y todos son preciosos y todos son inspiración de Dios. Pero yo les digo lo que yo he descubierto. Uno puede hacerlo en la privacidad de su alma con Dios. Uno tiene el don maravilloso del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que es la plenitud de la sabiduría, la plenitud de los dones. No necesitamos buscar en ninguna parte. Usted con el Señor se compenetra en sí mismo y busca desafíos de aumentarle todo el volumen a su conciencia. ¿Y qué encuentra? Encuentra quién es usted. Empieza a descubrir en qué anda. Y es importante porque supongamos que el Señor lo llama hoy lo llama. Entonces piense en qué queda, a ver en qué estado quedó. Uno de repente cuando se mira por dentro encuentra que uno tiene una serie de situaciones de iras y sentimientos reprimidos y tiene frustraciones por cosas que no ha alcanzado en esta vida terrenal, tiene venganzas, tiene una serie, es ilimitado lo que hay dentro de un ser humano. Ahora, cuando uno se concientiza y se profundiza dentro de esa realidad interior de nuestra vida, de nuestra alma, entonces tiene la posibilidad de que en vida, que es un regalo maravilloso, comience usted a sincronizar
su alma, su vida interior, y a decir: tengo demasiado odio, tengo demasiada envidia, tengo demasiadas frustraciones, tengo demasiados miedos, tengo demasiado de esto y de aquello y de aquello. Y a medida que usted lo va nombrando, lo va desenmascarando y va encontrando no solamente una sanación interior, pero también una liberación, porque el demonio respira por dentro de nuestras heridas y está escondido en la sombra del interior de nuestra alma, utilizando todas esas avenidas de todo eso que tenemos desordenado y que lo tenemos a altos niveles y que actúa a través de nuestro corazón en todo lo que es nuestros instintos, sentidos y razón. Y por lo tanto, la acción diaria de nuestra vida está completamente afectada por eso que hay dentro de nosotros, por el estado interior del alma. Entonces, la recomendación que yo les hago es que se atrevan a sumergirse hasta el fondo de su conciencia. Y esto duele mucho. Cuando usted se concentra en un pecado que haya cometido grave, así lo haya confesado, y piensa en la consecuencia de ese pecado, el daño que hizo, y se comienza a meter en él, empieza usted a sentir lo complicado que es y lo difícil que es meterse ahí. Normalmente la astucia nuestra hace que le baje el volumen a eso y no se mete más, se mete un poco. Por eso los actos de contrición para las indulgencias plenarias es algo de mucho cuidado. La gente se toma las indulgencias plenarias en una forma religiosa, pero no espiritual. Por lo que yo he podido descubrir, porque cuando yo descubrí las indulgencias plenarias recién que entré en mi conversión y sobre todo recién que entré en mi apostolado profético misionero, yo dije: indulgencias plenarias. Estaba en Roma en el jubileo y decía yo: ¿cómo hago? ¿Esto cómo se hace? Porque tiene que ser un poco más de lo que estoy leyendo. ¿Hasta dónde puedo llegar con esto? Y empecé a pensar en el acto de contrición perfecto. El acto de contrición perfecto es algo extremadamente profundo. No es simplemente una recitación de una oportunidad que la Iglesia le da al hombre para rectificarse eterna y permanentemente, y si se muere ese día se va al cielo. Claro, esa es la promesa y la Iglesia no miente, es verdad, pero condición. ¿Cuál es la condición? Acto de contrición perfecto. ¿Cómo se logra eso? Para que se logre un acto de contrición perfecto, usted tiene que perfectamente compenetrarse en su conciencia, sumergirse en ella. Entonces, ahí tenemos que pensarlo bien. ¿Cómo estuvo esa confesión? ¿Cómo estuvo esa confesión? Hay muchas personas que se sienten inseguras de sus confesiones. Dicen: no sé por qué, no me siento bien confesado, como si no estuviese perdonado. Y bueno, hay niveles de escrúpulos en eso, y hay muchas cosas. También hay gente con problemas mentales y todo, pero en una persona normal, por decirlo así, generalmente, por lo que yo he podido aprender, es que no se han sumergido en su conciencia lo suficientemente profundo para que ese pecado que confiesen lo entreguen como debe ser, que es la renuncia total con todas las fuerzas de su ser, de su mente, de su corazón, de su alma, y renunciando a ese pecado con todas las fuerzas, pidiéndole al Señor que prefiero morir que cometer ese pecado otra vez. Así, profundo, con una convicción total, con esa furia contra el pecado, con esa pasión para abrazarse a Dios y no volver a hacerlo. Y así de profundo, de intenso, de grande debe ser ese acto de contrición, para que sea perfecto. Y al mismo tiempo, para que el alma pueda sentir el dolor del pecado. Gran parte del purgatorio es la ausencia de dolor del pecado, porque el alma en el purgatorio tiene
la plenitud del despertar de la conciencia. Las almas ya no tienen cuerpo físico y están en la gigantesca conciencia que es la que tienen que manejar para resolver todos los asuntos terrenales que no resolvieron en vida. Y estos asuntos terrenales son bien complicados porque son muchas dimensiones, muchos niveles. No es solamente que el alma del purgatorio está allá porque cometió estos y estos crímenes y no los tiene muy claros y no está muy arrepentido de ellos, entonces tiene que entrar en paz con esto. Es mucho más que eso. La vida nuestra envuelve muchas cosas. Lo que yo pude ver al observar las almas del purgatorio es algo como esto. Y esto le sonará extremadamente radical y exagerado a mucha gente, pero con todo el respeto para todo el mundo, yo solamente puedo compartir lo que yo he aprendido y lo hablo directamente como el Señor me lo ha mostrado. Y esto es, por ejemplo, algunas de las cosas que yo aprecié. Todo ser humano que está en nuestra vida, así sea por un instante, hay gente que pasa por el lado nuestro en un automóvil a toda velocidad y por alguna razón tenemos contacto con esa persona. La vemos, nos ven y pasan. Algunos no, pero muchos pasan y mucha gente está en nuestra vida todo el tiempo. A no ser de que vivamos en una ermita por ahí retirados, pero normalmente hay mucha gente en nuestra vida. Pues una de las cosas que yo observé es que nosotros, por habernos dado Dios lo que nos ha dado, a nosotros se nos exige mucho más. Y sobre todo, ¿en dónde se nos exige más? En el amor de Dios, en eso, en el amor. Entonces, los niveles del amor son tan increíblemente perfectos que yo debo amar a todo ser humano que cruza mi camino, bueno o malo. Ahora, eso no quiere decir que yo debo unirme y tener una relación personal con cada persona que yo conozca, ir a buscarla y tener, eso no es posible, eso no es necesario. Yo estoy hablando de amar personas que pasan por el lado nuestro, que nunca hemos visto y nunca volveremos a ver y a lo mejor pasaron por un instante. Pero lo importante es esto, cuando usted esté entre la gente, siempre piense, esta gente existe para mí. Esta gente me importa a mí, esta gente está en mi corazón. Esto es muy importante. Se los aconsejo, ¿por qué? Porque yo creo que así van encontrando la perfección del amor de Dios y van liberando muchos campos de desamor, que es de lo que está hecho el purgatorio, y nos vamos elevando hacia Dios. Y por eso la santidad está en permitir que el amor de Dios nos invada en una forma tal que se convierta en un incendio, o sea, que incendie todo alrededor por donde pasamos. Y esto es la santidad. La santidad es un incendio del amor de Dios y nosotros incendiamos todo por donde estamos, todo lo incendiamos. Por eso Jesús decía, vine a traer un fuego. Y cómo quisiera que todo estuviera en llamas, ¿no? Que todo se estuviera incendiando. Eso es el amor de Dios, es lo que nos vino a traer. Y por eso es tan importante que nosotros descubramos nuestra religión con mucho cuidado, porque ahí es donde está la batalla espiritual más tenaz en la que estamos enfrentados como católicos, la religión. Y hoy, por donde yo viajo, encuentro un remanente de Dios, porque la iglesia sabemos que siempre pasa por unas batallas terribles a través de los tiempos. Encontramos tiempos peores que este, ¿no? Y de todas maneras hoy estamos pasando por tiempos difíciles porque no hay nada más atacado en la tierra que la iglesia del Señor, obviamente, porque estamos en el mundo caído y los espíritus del mal gobiernan este mundo. Por eso Jesús dijo, Satanás es el príncipe de este mundo. Y el mundo no es la creación ni la tierra, el mundo es un espíritu. Y por eso hay que entender qué es el mundo. Hay que definirlo en nuestro corazón. El espíritu del mundo, el príncipe de este mundo se llama Satanás.
¿Y qué quiere decir? Que esos demonios gobiernan en el mundo. Por eso Satanás, cuando lleva a Jesús a la montaña en las tentaciones del desierto, hay que entender bien esa tentación. Le muestra todos los reinos de la tierra y dice: todo esto me ha sido dado a mí. ¿Se imaginan lo que eso significa? Todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Precisamente de eso se trata el materialismo. Yo digo, el tratado de demonología más perfecto que encontramos en las Escrituras son las 3 tentaciones del desierto. No hay nada más perfecto que eso. Jesús nos enseñó quién es Satanás y cómo actúa y cuáles son esas 3 columnas de las tentaciones del demonio contra nosotros. Y si nosotros estudiamos perfectamente cada tentación, encontramos un tesoro gigantesco. Yo podría dar una reflexión de horas enteras de cada tentación, porque es inmenso lo que hay ahí. Es un tesoro inexplotado, así de grande, porque ahí está el demonio desenmascarado completamente. Y el Señor le quita esa máscara completa. Y una cosa importante de observar: el demonio cita las Escrituras en cada tentación, para que se den cuenta lo que es la religión, lo peligrosa que es. Él está utilizando las cosas de Dios para tentar al mismo Dios. Utiliza la palabra. Hay mucha gente que se asombra, católicos ingenuos, incautos e ignorantes, se asombran de esa brillantez con que los pastores protestantes hablan y lo que conocen la Biblia remendada que tienen, o amputada por decirlo así, y dicen que conocen mucho la Biblia. Yo digo siempre, si conocieran la Biblia serían católicos, para empezar. Y por otro lado, Satanás también se conoce las Escrituras de memoria, así de que saberse las Escrituras de memoria no es una certificación de sabiduría, ni mucho menos de santidad, no tiene nada que ver. Los protestantes citan cualquier cosa, pasé por la calle, Judas, no sé qué, San Pablo, no sé cuántas. Bueno, pero cuando nosotros hablamos como católicos, nosotros no estamos llenos de citas bíblicas, no las necesitamos, aunque son útiles, y lo que hablamos debe estar sujeto a la palabra de Dios y sujeto a la doctrina, porque todo debe estar en línea y en obediencia a lo que la Iglesia nos enseña. Así de que en nuestras exégesis, en nuestra escatología, en nuestra apologética, en todo lo que hacemos nosotros, estamos amparados en eso, pero nuestro escudo no es citar la palabra en cada frase, porque no estamos tratando de mostrar cuánto conocemos la Biblia, sino cuánto la vivimos. Eso es lo que estamos compartiendo, el vivir las Escrituras. Y por eso en las tentaciones del desierto se ve cuánto conoce Satanás la Biblia, pero cuánto no la obedece. ¿Qué se gana con conocerla? Él cree en Dios, pero no le obedece a Dios. Entonces de nada sirve una religión que no tiene un corazón converso, que no está convertida el corazón. Esa religión está muerta, porque esa religión es igual que el conocimiento que tiene Satanás de la palabra. Igual, conoce a Dios y no le obedece, y por eso la religión puede ser un engaño para nosotros. Ahora, para culminar, yo concluiría así. La batalla espiritual es una guerra que tenemos todo ser humano, y especialmente bautizado en Jesucristo, contra las tinieblas. Esta es una batalla que libraremos todos los días, cada segundo de nuestra vida, mientras estemos en el mundo terrenal y estemos vestidos de esta carne mortal, en esta tienda, como le dice, temporal, como la llama San Pedro. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que las tinieblas nos rodean, que nunca estamos solos porque siempre están atacándonos, pero que el demonio está derrotado. Porque si vamos a hablar de Satanás, no tenemos que hablar del poder de Satanás, sino al contrario, que Jesús lo tumbó. Ustedes saben que el Calvario, para un ser que mira el Calvario de Jesús desde la distancia de la razón,
encuentra una víctima arrastrando una cruz, un hombre que despedazan. Pero resulta que el Calvario fue una procesión en la cual Jesús llevó a todos los demonios arrastrados y en la cruz los clavó y los derrumbó y los derrotó. O sea, Satanás está derrotado, pero aquí es donde viene el centro de la batalla espiritual. Nosotros somos los que le damos poder a él para que nos esclavice y nos destruya. Y ahí es donde está. Esta es la batalla espiritual que tenemos. No podemos darle paso al demonio por el pecado. Ahí. Y si cae, párese. Pero más vale que caiga en una batalla contra la tentación, que nunca caiga voluntariamente. Porque cuando usted cae voluntariamente en el pecado, se disminuye como ser de Dios y le cuesta trabajo alimentarse otra vez. Y si se sigue cayendo así, se sigue desnutriendo. Por eso es importante que nuestras caídas sean en medio de una batalla contra la tentación. Porque de lo contrario somos unos tibios, unos mediocres, que simplemente pecamos y seguimos pecando, nos confesamos para seguir pecando, y eso no tiene sentido ni tiene espiritualidad. Ahí no está el Espíritu de Dios. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión en la palabra de Dios. Les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 18. Dice: consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura: el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también: el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de compartir este momento y de reflexionar en los misterios de nuestra fe, y sobre todo reflexionar en la batalla en que nos encontramos contra el mal. Amén.